Muy bien, chicos. El día de hoy veremos lo que es la función inyectiva, suryectiva y biyectiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una función inyectiva? En esta ocasión, una función inyectiva, chicos, es la llamada función univalente o llamada función 1 a 1. En este caso, recordemos que para que una relación, ¿de acuerdo?, sea considerada función, al primer elemento siempre le correspondía un segundo elemento. ¿De acuerdo? Pero solamente uno, es decir, si en tu función un elemento, digamos, la primera coordenada era 3, era 4, por ejemplo, y la segunda 3, no podía darse el caso que aparezca un 4 y la segunda coordenada 5. ¿Me entiendes? Eso no era función. Pero sí podía darse el caso que en este caso, si tenemos un número inicial diferente, podría repetirse la misma segunda coordenada. Esto se podía dar en una función normal. Pero a partir de ahora en una función inyectiva tampoco se debe cumplir esto. Ojo, es decir, a un inicio le corresponde un final y a otro inicio le corresponde otro final, no le puede corresponder uno que sea igual. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ocurre que tenemos un inicio diferente y un final diferente también, a eso se le llama función inyectiva. ¿De acuerdo? A cada elemento del rango le corresponde un único valor del dominio. A cada y le corresponde un x diferente. Entonces decimos que la f, donde está la función, es inyectiva, sí y solo si para x1 y x2 perteneciente al dominio de la función, de tal manera que x1 obviamente es diferente de x2, entonces f de x1 es igual a diferente de f de x2. O sea, para un y hay un respectivo x. No se pueden duplicar las y en este caso. Ahora lo equivalente sería decir f es inyectiva, sí, solo sí, f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Listo. Demostramos, por ejemplo, miren que f de x es igual a x más 1 sobre x menos 1, y esto es inyectivo. Ya, muy bien. ¿Cómo se demuestra que es inyectiva? Quiere decir que si yo le doy un x1, en este caso al f de x1, y le doy un x2 al f de x2, ¿de acuerdo? Al reemplazar, me tiene que salir al final que x2 es igual a x1, en función a lo segundo mencionado. ¿De acuerdo? Entonces reemplazo x más 1, x1 más 1 entre x sub 1 menos 1 es igual a x sub 2 más 1 entre x sub 2 menos 1. Esto pasa a multiplicar al otro lado y esto también pasa a multiplicar al otro lado. A multiplicar me quedaría x sub 1 por x sub 2 más x sub 2 menos x sub 1 menos 1. Aplicando la propiedad distributiva, ojo, es igual a x sub 1 por x sub 2 más x sub 1 menos x sub 2 menos 1. X sub 1 por x sub 2 se van de ambos lados, ¿sí? Menos 1 también se va. Me quedaría, este x sub 2 pasa a sumar al otro lado, sería 2 veces x sub 2. Este x menos 1 pasa a sumar al otro lado, sería 2 veces x1. 2 y 2 se va. Y te quedaría x sub 2 es igual a x sub 1. Si al final de toda la operación te queda esto únicamente, entonces decimos que la función es inyectiva. ¿De acuerdo? Ahora, la manera más sencilla de definir una función inyectiva es a través de la gráfica. Si una función es inyectiva, yo trazo una recta horizontal, ¿de acuerdo? Y si esa recta horizontal la corta como mucho en un solo punto, esa función es inyectiva. Pero si yo trazo una recta horizontal y esa recta la corta en más de un punto, decimos que esa función no es inyectiva. Es función, sí, pero no es inyectiva. ¿De acuerdo? Ejemplo, una casa, ¿no? Gráficamente trazamos una horizontal, sea cual fuera la horizontal, ojo, siempre tiene que cortar en un solo punto. Pero de repente alguno me dice, profesor, pero acá la corten en puntos, en un solo punto acá, es tangente. Claro, acá la corten en un punto, pero no quiere decir en este caso que por eso va a ser inyectiva. Tiene que darse en cualquier caso y siempre una línea horizontal. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La función sobreyectiva. ¿De acuerdo? ¿Qué es la función sobreyectiva, suryectiva, suprayectiva, epiyectiva? Tienes todos estos nombres. ¿De acuerdo? Cuando decimos que la función es sobreyectiva, suprayectiva, epiyectiva, suryectiva, ¿de acuerdo? Solamente si una función es sobreyectiva, sí, solo sí,
el rango de la función es igual a b. Es decir, cuando el rango de la función es igual al conjunto de llegada. Esto lo vamos a ver, todavía no se preocupen en la manera de ejercicio. Y la función biyectiva es la función que cumple que la función es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver todo esto que hemos visto, vamos a verlo en un ejercicio. Me dicen, indica cuál de las siguientes gráficas corresponde a una función inyectiva. Ya, entonces lo que vamos a hacer simplemente, chicos, simplemente acá, es trazar una línea horizontal. Por ejemplo, yo trazo una línea horizontal y me doy cuenta que lo corta en 2 puntos, ¿sí o no? Sea cual fuera la posición. Entonces, al cortarlo en más de un punto, esto no es una función inyectiva. En la siguiente, en la 2, trazo encima de la gráfica y te das cuenta que lo corta en prácticamente todos los puntos. Así que esto definitivamente tampoco es una función inyectiva. Y en la tercera, trazo, por ejemplo, acá, trazo acá, trazo acá, trazo acá, no hay problema. Siempre lo va a cortar en un solo punto. En este caso, la gráfica es la línea diagonal que está hacia abajo y a la derecha. Te das cuenta que lo corta siempre en un punto, ¿sí o no? Por lo tanto, esta de acá sí es una función inyectiva. La siguiente. Trazo la horizontal, trazo la horizontal, trazo la horizontal, trazo la horizontal, y siempre lo corta en un solo punto. Por lo tanto, esta función también es inyectiva. Listo. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? 3 y 4. Muy bien. Vamos con el siguiente. Me dicen, determina cuántas de las siguientes relaciones son funciones inyectivas. Muy bien. Recordemos que a cada punto final le corresponde un punto inicial. Por ejemplo, a este 6 le corresponde el 2, a este 5 le corresponde el 3, a este 1 le corresponde el 4 y a este 3 le corresponde el -8. Entonces, esto de acá sí es una función inyectiva porque no se están repitiendo en este caso las y's y también le corresponden en este caso diferentes x. ¿Ok? Entonces decimos que esta función es inyectiva. La siguiente, acá tenemos el 4, acá tenemos el 5, acá tenemos el 2 y acá tenemos el 7. Por lo tanto, esta función es inyectiva, porque en este caso no se está repitiendo la primera coordenada en este caso para diferentes valores. Pero quiero que te des cuenta un detalle, que en esta de acá hay un pequeño error. ¿Por qué? Porque a la primera coordenada le están correspondiendo dos valores diferentes. ¿De acuerdo? Entonces decimos que esto de acá ni siquiera es una función. Así que, por lo tanto, tampoco va a ser una función inyectiva porque no es una función tampoco. En la siguiente, nuevamente analizamos las zonas coordenadas. 3, 5, 7 y 3 otra vez. Otra vez nos encontramos con el 3. Y si te das cuenta, si bien todos son diferentes, las primeras coordenadas, pero da la casualidad en este caso que el punto de llegada a 3 le corresponden dos números. Entonces no pueden corresponderle dos números. Por lo tanto, esto sí es una función, pero no es una función inyectiva. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en este caso tiene dos puntos iniciales, el 1 y el 7, que llegan a un mismo punto final, que es el 3. En la siguiente tenemos punto de llegada 1, punto de llegada 3, punto de llegada 6, punto de llegada 7, y cada uno tiene un inicio diferente, ¿no? El 1, el 3, el 6 y el 7. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Muy bien. Muy bien. Siguiente ejercicio me dice, en la siguiente función inyectiva, calcula A por B. Nuevamente, si tenemos función inyectiva, en este caso nos corresponde en este caso buscar lo que es la segunda coordenada que no se repita. Y si se repite, las primeras coordenadas que se están dando tienen que ser iguales. Entonces, por ejemplo, esto se cumple acá, mira. La segunda coordenada es 7 y la primera coordenada es 2a más b. Acá la segunda coordenada es 7 y la primera coordenada es 11. ¿Te das cuenta? Entonces, para que esto siga siendo inyectiva, las primeras coordenadas también tienen que ser iguales para que no haya ningún problema. Mientras acá, a menos b, 4, e entonces acá, menos 2,
4 también tiene que ser el mismo punto, estos dos de acá. Entonces, vamos a igualar las primeras coordenadas. En el primer caso sería 2a más b va a ser igual a 11, y por acá, a menos b es igual a menos 2. Tenemos estas dos ecuaciones, de las cuales vamos a poder hallar el valor de a y el valor de b. Trabajamos nuestro sistema de ecuaciones, y acá no hay necesidad de multiplicar por nada, chicos. Simplemente sumamos de manera vertical. Y al sumar de manera vertical, b y menos b se me van. ¿Qué me quedaría? 2a más a es 3a, y 11 más menos 2 se convierte en 9, dándome como resultado que a es igual a 3. ¿Por qué? Porque el 3 que está multiplicando pasa a dividir, y 9 entre 3 me da 13. A vale 3. Si a vale 3, reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones. Voy a reemplazar en la primera, por ejemplo. 2 por 3 más b es igual a 11. Quiere decir que 6 más b es 11. Por lo tanto, b, ¿cuánto vale? B vale 5, porque 11 menos 6 es igual a 5. Listo, ya tengo el valor de a y el valor de b, que me piden calcular a por b. A por b sería 3 por 5, y 3 por 5 es 15. Recuerda que cuando me dicen AB, me están viendo el producto de A por B. Ojo, dos letras juntas en multiplicación. Siguiente dice, dada la función f de x igual a 3x menos 1, de modo que, mira, cerrado en A y abierto en 3, le corresponde, en este caso, el rango cerrado en 2 y abierto en B. Calcula A más B si se sabe que f es sobreyectiva. Muy bien. En este caso, quiero que te des cuenta este detalle, que al A le corresponden, en este caso, este F, que es el 2, ¿de acuerdo? Mientras que a este 3 le corresponde este F, que es el B. Eso es lo que nos dice la función sobreyectiva, ¿de acuerdo? O sea, a este X le corresponde este Y, el primero que aparece acá en el rango, mientras que a este X le corresponde este Y, que es el límite inferior, perdón, el límite superior de este rango. Entonces, si yo hago f de a, me va a salir 3 por a menos 1, ¿de acuerdo? Reemplazando en este caso el a. Pero según el dato de que es sobreyectiva, quiere decir que esto es igual a 2. Ojo, repito nuevamente. Primero tomo f de a. F de a sería 3 por a menos 1, ¿de acuerdo? De ahí viene justamente esta forma. 3a menos 1. Y dicen que esto es igual ¿a quién? A 2, porque le corresponde justamente el número que está en el límite. Entonces, si 3a menos 1 es igual a 2, ese menos 1 pasa a sumar, y sería 3a igual a 3. Luego ese 3 que está multiplicando pasa a dividir, y a valdría 1. Muy bien. Ahora hago lo mismo, pero en este caso por el 3. Si yo hago f de 3, sería 3 por 3 menos 1. Pero esto, según el dato, tiene que ser igual a b. ¿De acuerdo? 3 por 3, obviamente, eso es 9. 9 menos 1 es igual a b. Por lo tanto, b sería igual a 8. Ojo, date cuenta que en ambos casos, el 3 y el b son números que no se toman en cuenta. Así que, obviamente, este de acá, ese 3, no se encuentra dentro de la función, y el b tampoco, en este caso no se encuentra dentro del dominio, y el b no se encuentra dentro del rango. Pero lo consideramos para saber cuál es el límite que no se cuenta. En este caso sería el b igual a 8. Me piden calcular a más b si se sabe que f es sobreyectiva. Entonces 1 más 8 sería igual a 9. Listo. Siguiente ejercicio me dicen, da la función f de x igual a menos 2x más 3, donde en este caso f de el dominio, ojo, el dominio que es esto que está acá, va de 2 hacia 7 abierto. Entonces este le corresponde el intervalo abierto en A y cerrado en B. Ya, cuando tiene esta forma, chicos, ahora lo más recomendable es ubicar en este caso el dominio de manera en forma de un intervalo. Es decir, en este caso, una desigualdad, perdón. En este caso dice que es cerrado en 2. Quiere decir que el dominio, en este caso el valor de X, es mayor o igual a 2, pero menor que 7. ¿De acuerdo? Eso es lo que me dice en este caso esta primera parte, lo que es el dominio. Ojo. Entonces, a partir de acá voy a construir el F. ¿De acuerdo? Voy a construir esto que está acá.
y me van a salir justamente dos límites. Y esos dos límites le va a corresponder al valor de A y al valor de B. Entonces, primero empezamos multiplicando a todo por menos 2, recordemos, dándole forma de f de x. Si multiplico todo por menos 2, se vuelve menos 4. Este menor igual se convierte en mayor o igual. Acá sería menos 2x. Este menor se convierte en mayor. Y este 7 se convierte en menos 14. Muy bien. Luego, lo que hacemos es sumar 3. ¿De acuerdo? Al sumar 3, ¿qué va a ocurrir? Menos 4 más 3 es menos 1. Mayor o igual que menos 2x más 3. Y esto es mayor que menos 14 más 3, menos 11. Y listo, ya tenemos acá construido lo que viene a ser el f de x. Entonces, si lo ordenamos correctamente y colocamos el 11 al otro lado, el menos 11 al otro lado, perdón, y el 1 al otro lado, tendríamos que f de x sería menor o igual que menos 1, pero mayor, en este caso que ¿quién? Que menos 11. Y listo. Ojo, solamente lo estoy ordenando, ¿de acuerdo? Colocando el menor al lado izquierdo y el mayor al lado derecho. Entonces, podríamos decir que a f de x le corresponde el intervalo abierto en menos 11 y cerrado en menos 1. Y justamente este es el intervalo que estamos buscando, mira, que tiene esta forma. Por lo tanto, podemos decir que A equivale a menos 11 y que B equivale a menos 1. Me piden calcular A por B. A por B sería menos 11 por menos 1 y eso sería igual a 11. Sabiendo que esto es su proyectivo, ¿no? Menos por menos más, 11 por 1, 11. Su proyectiva, suryectiva, sobreyectiva, epiyectiva es lo mismo, chicos. Muy bien. Me dice el siguiente, sea F, me dicen intervalo cerrado en 2 y abierto en A, correspondiente a un rango cerrado en B y abierto en 30, definido por f de x igual a x cuadrado más 5, me dicen que es una función suprayectiva. Calcula A por B. Muy bien. En este caso es diferente al anterior. Mira, en el anterior te acuerdas que veíamos que el A y B se encuentra en el rango. En este caso tenemos que el A, en el A se encuentra en el dominio y el B se encuentra en el rango. Entonces me conviene hacerlo como hice el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? ¿Te acuerdas que tenía que en este caso darle los valores correspondientes a f de x? Entonces lo que hacía, por ejemplo, acá es f de 2 le va a corresponder b. Entonces si yo hago f de 2, sería 2 al cuadrado más 5. Lo cual me daría en este caso el valor de b. ¿De acuerdo? Porque le corresponde en este caso justamente la b. 2 al cuadrado es 4. Y 4 más 5 sería igual a b. Por lo tanto, b vale 9. Listo. Ya tengo el valor de b. Ahora el valor de a. Si yo reemplazo f de a, sería a al cuadrado más 5. Pero esto, según el ejercicio, ¿vale cuánto? Tiene que valer 30. Entonces, a al cuadrado sería igual a 30 menos 5, 25. Entonces, ¿a cuánto valdría? A tendría dos valores acá. Podría ser 5 menos 5. Pero en este caso me voy a quedar con el 5 positivo. ¿Por qué? Porque justamente, al ser siempre acá un dominio, un intervalo, siempre el de la izquierda es menor que el de la derecha. Por lo tanto, este A no puede ser menos 5, tiene que ser 5 positivo. Listo. A vale 5, B vale 9, me piden A por B. A por B sería 5 por 9, 45. Listo. ¿Por qué? Esto solamente lo puedo hacer, ¿por qué? Porque es suprayectiva, ojo. Muy bien. Me dice el siguiente. Sea la función f de x igual a x menos 5 al cuadrado más 2, definida por f de abierto en 3, abierto en 9, y el rango es el a cerrado en a y abierto en b. Calcula a más b. Muy bien, acá sí voy a tener que construir la función x es mayor que 3 y menor que 9. ¿De acuerdo? Ese es el dominio. Ese es el dominio. Mayor que 3 y menor que 9 porque es abierto en ambos casos. Entonces voy a construir el f de x. Primero empiezo restando 5, ¿sí o no? Al restar 5 voy a tener 3 menos 5 menos 2, x menos 5 por acá, y por acá 9 menos 5, 4. Luego procedo a elevar al cuadrado. Y recordemos, una de las leyes al elevar al cuadrado es que si uno es negativo y otro es positivo, voy a quedarme con la mayor de las potencias de ambos, como en este caso límite superior, como mayor. Mientras que esto va a tener que ser mayor o igual
a 0 necesariamente. ¿Por qué a 0, profesor? Porque en este caso, al ir de negativo a positivo, sí o sí va a pasar por el 0. Y esto al elevarse al cuadrado, se va a volver, obviamente, por ejemplo, menos 2 al cuadrado se va a volver 4. Entonces, si yo solamente me quedo con el 4, voy a estar ignorando al 0. Diría en este caso, mayor que 4 y menor que 16, pero no sería correcto. Lo correcto es decir que en este caso, al pasar por el 0, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Recuerden que sí, esto siempre ocurría cuando tenemos uno negativo y otro positivo. ¿Ok? Entonces, eso sería mayor o igual a 0, pero menor que 16. ¿Por qué 16, profesor? ¿Por qué no eligió el 4? Porque es la mayor de las potencias. Menos 2 al cuadrado es 4 y 4 al cuadrado es 16. Me quedo con el mayor en este caso. Muy bien. Y por último, para que sea correcta la transformación, tengo que sumarle 2. Sumo 2, acá sería 2, menor o igual que x menos 5 al cuadrado, más 2, y esto menor que 16 más 2, 18. Y listo. Esto que está acá ya lo convertimos por fin. Eso sería el f de x. Por lo tanto, f de x es menor que 18, pero mayor o igual a 2. ¿De acuerdo? F de x es menor que 18, pero mayor o igual a 2. Listo. Entonces, decimos que f de x pertenece al intervalo de cerrado en 2 y abierto en 18, lo cual justamente corresponde al intervalo a punto y coma b que se encuentra acá. Entonces, a vale 2 y b vale 18. ¿Qué me piden? A más b. A más b sería 2 más 18 y esto sería igual a 20. Listo, chicos.